estamos con un invitado más en el podcast de Punto de Encuentro Tolima. Un invitado que viene haciendo un proceso y tiene una posición bien clara en cuanto al tema de la política. Él es Camilo Acevedo, abogado, doctor Andrés. ¿Cómo le gusta que le dice Camilo? Camilo. En mi casa mi abuelita me decía Andrés Camilo y yo sabía que me iba a regañar. Por regaño. Sí, entonces... Bienvenido a Juan Pedro. Muchas gracias, Andrés, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias por estar en este espacio. A ustedes gracias por la invitación, quiero felicitarlos por lanzarse, por emprender y hoy lo que la gente no ve, nosotros le contamos que acá está muy chévere. Qué bueno. Camilo, arranca, usted es un hombre que es del sur de la ciudad de Ibagué. Yes. Sobre el año 90, 91, exactamente nace usted allí. Cuéntele a los ibaguereños, a la gente, qué fue vivir en el sur de Ibagué, hoy una zona de Ibagué con muchas falencias, con muchas dificultades. ¿Qué fue vivir allí en esta zona de Ibagué? Bueno, yo cuento con mucho orgullo que nací en el sur de Ibagué. De hecho, nací en una clínica en su momento que se llamaba Suroccidente. Hoy creo que tiene ahí como unos consultorios, ¿no? Presta una atención médica, pero hay un punto de una droguería muy querida. Hice mi primaria en la institución educativa José Antonio Ricaurte. Y adicionalmente hasta hace más o menos unos 5 o 6 años viví en mi casa materna, en mi casa de crianza, en la casa de la abuela, en el Ricaurte puntualmente. La experiencia bonita de tener gente cercana, de tener gente de todo tipo, de poder ver qué querías aprender, pero también qué era lo que no debías aprender. Y hoy, viendo hacia el retrovisor, la gratitud de que Dios nos haya puesto en ese hogar, en esa familia, en ese entorno, en esta ciudad, pero también viendo con mucha felicidad que muchos lo lograron. Muchos lograron poder hacer una carrera profesional, universitaria, y también viendo con buenos ojos que muchos siguen luchando, como muchos ibaguereños, a quienes no les toca fácil, quienes de pronto no tuvieron por una u otra razón las condiciones de poder ir a la universidad, pero eso nos llama a la responsabilidad también de convertirnos en un referente para las nuevas generaciones y para decirle a la gente, no solamente en el sur, sino en todos los rincones de la ciudad, que sí es posible. Oiga, Camilo, hay dos mujeres que usted lo marcan mucho. Florinda, su abuela, Ana Isabel, su señora madre. En esa vivencia en el sur, ¿cuáles fueron esos valores que le inculcaron a ese Camilo que hoy es? Bueno, yo creo que mi abuelita es el mejor ejemplo de lo que uno puede llamar una matrona. ¿Sí? Y fue esa mujer que cuando mi abuelo le hace falta, pues es la que toma las riendas de todo. Tuvo 12 hijos, le sobreviven hoy 6. Incluso la historia que nos cuentan es que aún con mi abuelo un día era una mujer muy trabajadora, que tenía su negocio, que siempre estaba atenta, que siempre veía cómo poder velar para poder brindarle muy buenas condiciones a sus hijos. Y si a uno a veces lo ve difícil con 1, con 2, con 3 hijos, imagínese usted con 10 o con 12. Y mi mamá es el mejor ejemplo de lo que es poder disfrutar y tener al lado una persona que nunca le dice que no se puede. Yo creo que hoy producto de poder avanzar es que nunca hubo un no se puede, nunca hubo un obstáculo, por el contrario siempre hubo una disposición de poder mirar cómo lo hacíamos posible. Yo voy a tocar fibras y hay un hombre que tal vez usted no conoció mucho. Su padre era psicólogo, su padre fallece cuando usted tenía tan solo 2 años de edad. ¿Cómo fue vivir esa experiencia de la ausencia de su padre y cómo lo marca también ese proceso para lo que hoy es Camilo Acevedo? Yo tuve la situación de tener que crecer de pronto sin una figura paterna directa, pero en algún momento hablaba con uno de mis tíos y me decía, no tuviste un papá, pero tienes 4, 5. Y en eso se convirtieron cada uno de mis tíos. Mi padre fallece y yo iba a cumplir 2 años, mi mamá estaba en embarazo de mi hermano y era muy joven. Entonces, pues fue como llegar a la cercanía de los tíos, de los abuelos, tanto de los tíos
paternos, como de los tíos maternos en una mayor proporción, pero fue una experiencia también bonita. Hoy poder compartir con mi hijo, poder disfrutarlo y poder tener la oportunidad de brindarle a mi hijo lo que la vida no me permitió tener es algo bonito realmente. Entonces me llena de satisfacción, pero también de mucha responsabilidad. Y es un mensaje también que hay que darle a muchos hombres que quizás no se permiten disfrutar esa oportunidad de vivir una paternidad responsable, de vivir una paternidad cercana con sus hijos. Y hoy nosotros estamos haciendo todo lo posible por brindarle un buen ejemplo a una personita que tiene también una responsabilidad en mí, y es que se llama Juan Camilo Acevedo. Entonces tiene también el Camilo Acevedo ahí marcado para toda su vida. Usted es un milagro de vida, porque su mamá, Ana Isabel, estaba, lo que decía hace un momento, estaba embarazada. Por ese accidente de tránsito en la vía hacia Alvarado, venían ustedes justamente, se ocuparon diciembre. Su hermano estaba en el vientre de su madre. Eso es un milagro. ¿Cómo ese milagro de vida transforma la vida de Camilo, que es hacer todo este proceso? Porque obviamente allí es parte usted de la vida de todos. Dios ha estado presente. Yo creo que nosotros podemos decir que la base de todo ha sido Dios, y eso lo entendimos, lo venimos comprendiendo, pero también lo afianzaron mucho en casa, y nosotros somos hoy también conscientes de que otra pudo haber sido la historia, que otro pudo haber sido el resultado de esos hechos. Y hoy, y como siempre, yo soy un convencido que uno tiene que aprender a amar lo que tiene, a disfrutar lo que Dios le permite a uno, pero también a construir sobre esas bases y sobre esos regalos que muchos llamamos bendiciones. Eso es lo que nosotros tenemos claro. Y también, de algún modo, yo sentí la responsabilidad de convertirme en el hombre de la casa desde muy chiquito, de ser el punto de referente de mi hermano, de poder avanzar, de abordar conversaciones con él, de abordar también situaciones con mi mamá, pero aquí estamos. Y también valoramos mucho ese esfuerzo de todas las mujeres a las que les toca doblemente difícil, a las que tienen que hacer un esfuerzo adicional, pero que hoy pueden ver un resultado positivo. Su familia actual está con Paola, Wilches, Juan Camilo Acevedo Jr., ¿cierto? Así es. ¿Cómo equilibra Camilo Acevedo la política, que no es fácil, y su vida familiar? Hay tiempo para todo, y a pesar de que particularmente hemos hecho unos esfuerzos muy grandes para poder generar ese equilibrio que se debe tener, tengo claro que antes de ser concejal, antes de ser presidente de una corporación, antes de ser actor político, siempre voy a ser padre, esposo, hijo y ser humano. Entonces, yo creo que en estos momentos no puede haber nada más importante que el pilar fundamental, que es la familia, la casa. Hay que cuidarla. Si en casa todo está bien, seguramente va a ser mucho más fácil que afuera todo pueda fluir de una manera. Yo sé que muchas veces, o siempre, nuestros padres, en este caso doña Florinda, Ana Isabel, su madre, lo formaron. De esa formación que le dejaron estas dos mujeres, ¿cuál es ese legado que le dejó usted a su hijo? ¿Qué aprendió? Dice, bueno, esto me lo enseñó mi abuela, ¿qué hacer esto? Haga caso. A ser serio. Mi abuela me enseñó que la palabra se honra. Mi abuela me enseñó que el mejor capital que uno puede tener es la credibilidad. Y mi mamá me enseñó que todo es posible, que no hay barreras. Yo creo que eso es como lo que más lo marca a uno. También hacerle un reconocimiento a mi abuela, bueno, a mis abuelos paternos, que tuve la posibilidad también de compartir unos muy buenos espacios, trabajadores de sangre paisa. Mi abuelo, un hombre antioqueño, mi abuela, una mujer del sur del departamento también, mi abuelita Florida, una mujer que viene de unas raíces también tolimenses, muy marcadas, providenses. Y yo creo que lo más importante acá es decirle a la gente que acá nada se logra sin esfuerzo. Uno puede ver resultados sin el trabajo. Y uno debe ser leal a sus principios,
pero también debe ser muy serio y con un criterio muy definido. Usted es abogado, se especializó, pero ¿cómo saca de ese rol del ámbito jurídico a la parte ya política? Bueno, Andrés, este es un gusto que viene construido desde el colegio. ¿Sí? Hoy tengo la dicha y la fortuna de tener amigos, excompañeros del colegio. Soy simoniano. ¿Sí? Mi primaria la hice en el colegio San Pedro de Recauque, pero mi bachillerato lo hice en el colegio San Simón de Ibagué. Y tener el reconocimiento bonito de parte de los compañeros del colegio que le dicen a uno, pero es que desde el colegio usted lo trabaja dar lora, levantarse, poder hablar por quienes no tenían de pronto esa fuerza de que estaban pensando. Y ya llegamos a un proceso universitario donde maduramos el liderazgo, tuve la posibilidad de ser candidato al Consejo Municipal de Juventudes en 2009, en 2008, perdón. Ahí tuvimos una oportunidad de saber y hacer un ejercicio electoral como candidato. No lo logramos, pero en el 2009 resulté electo como representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa, muy orgulloso de ese paso. Invitamos y convocamos para una universidad privada en su momento casi 600 personas para que votaran por nosotros. Yo recuerdo que el abrazo que le di a la candidata que estaba en la puja por esa representación pues fue muy fuerte porque así de contundente también fue el resultado. Y después de eso quisimos hacer el ejercicio también de poder llegar al Consejo Municipal de Juventud, siento que la vida tiene que surtir ciertos procesos y fue un paso bonito. Tuve la oportunidad de ser 2 veces presidente del Consejo Municipal de Juventud de Ibagué y posteriormente pues estamos acá después de 2 campañas fallidas, y yo creo que Dios le enseña a uno a ganar cuando uno tiene la posibilidad de aprender a perder con humildad y de sacar una vivencia, una experiencia y un aprendizaje de los resultados. Bueno, a usted le gusta correr bastante, porque ya se adelantó como 10 preguntas, pero Camilo, usted trabajó en el Senado, trabajó en el ICBF, y esas experiencias, y ahorita le menciono a las personas que con las que usted empezó también el tema político, pero puntualmente Senado, ICBF, hacen parte de esa hoja de vida que usted tiene. ¿Cómo lo marca la vida en ese ámbito laboral? Porque desde el Senado ya empieza a marcarse otras cosas. Mi paso por el Senado de la República, yo creo que es la graduación, un proceso que venía madurándose. Tuve la oportunidad de hacer mi judicatura en la Comisión Sexta del Senado de la República. Yo, muy tolimense y ibaguereño, de raíces nada más conservadoras en el proceso de liderazgo en su momento, recibido por un antioqueño, además liberal, la cepa. Y ahí tuve la oportunidad de aprender muchísimo, un montón. Yo le agradezco mucho la vida haber podido tener la experiencia cercana con Eugenio Prieto, y ahí darme cuenta que los ejercicios de liderazgo tienen que estar enmarcados y enrutados a representar a la gente, a solucionar las necesidades de la gente y de manera conjunta construir, ¿sí? Independientemente del color, de las banderas que se tengan. Hoy el mejor ejemplo de eso son ciertas regiones del país, y yo creo que la que va a la cabeza es esa región antioqueña, donde uno se daba cuenta que no importaba si eras de derecha o de izquierda, pero si tocaba ir casi que cogidos de la mano ministerios, se iban, daban recursos, y aprendimos un montón. Y mi paso por el ICBF pues ya también es la oportunidad de afianzar profesionalmente todo lo aprendido, enamorarme de la contratación pública. Tuve la oportunidad de integrar la oficina jurídica y aprender un montón. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad con una misión tan bonita y tan clara de defensa de la niñez, de la familia, que le deja a uno también en su interior marcado el trabajo que se hizo. Hay personas maravillosas con las que compartimos y que guardamos en nuestro corazón. Y yo creo que la vida siempre nos ha puesto personas solidarias en el camino, que hoy nos permiten también ser solidarios con mucha gente, en términos de liderazgo, en términos de aprendizaje, en términos profesionales e incluso en términos personales. Eso es lo que puedo. Oiga, pero hay algo que usted no contó, es que casualmente usted llega
a un debate de control político, allí digamos que usted se relaciona con una gente, por cosas de la vida termina con el genio, pero Gustavo Ramos Arjona, ¿dónde lo dejamos? Bueno, el doctor Gustavito, tengo un recuerdo muy bonito con el doctor Gustavo, y es para mi primera campaña al Consejo de Ibagué. Nosotros veníamos justamente de estar recién graduados, venía de dejar la presidencia del Consejo de Juventudes de la ciudad y recibo una propuesta de integrar una lista al Consejo independiente. En su momento lideró ese proceso Ricardo Alfonso Ferro Lozano, un hombre que también le aprendimos y yo siento que nos tiene que ser muy grato en su vida, en el día a día. Y él en su afán también de la maduración y de saber que nosotros íbamos a tener un papel contundente, me llama una tarde y me dice: Camilo, hay personas digamos que no, me lo hizo ver como había personas que estaban pidiendo el espacio que nosotros teníamos en la lista. Yo le dije, pero ya hay un tema conversado, ya hay una emoción en el equipo, ya hay una propuesta socializada. Pero se me quedó en la cabeza eso y yo dije, pero ¿a quién le pregunto? ¿Yo a quién le levanto la mano? ¿A quién le pido auxilio? Y en esos momentos hasta ese día, digamos que una figura en su momento muy representativa al interior de ese proceso, pero también que había sido muy generoso con nosotros fue el doctor Gustavo, a quien nos pidió: doctor Gustavo, y me pasa este tema, estoy muy preocupado. Inmediatamente él hace la llamada correspondiente, nos da las tranquilidades, pero lo más bonito es que me dice: mijo, lo que pasa es que uno va a hacer política en estos momentos de campaña, tiene que empezar a hacerle reuniones a los candidatos, cuando reuniones le ha hecho a Ferro, entonces dile que no, pues la de mi casa, con mis amigos cercanos, me prestó el salón de eventos de su conjunto, y ahí hicimos la reunión, y digamos que es la historia también de una persona que fue muy generoso con el consejo que me dio, fue muy generoso con la actuación que tuvo, y por supuesto que uno guarda cariño frente a todas esas demostraciones de afecto y de necesidad que recibe. Yo me quiero volver un poquito con Camilo porque nos habló del Consejo de Juventudes. Lo que no contó Camilo es que en esa primera oportunidad sacó 80 votos, pero pues primera quemada. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, acá también en la defensa del proceso yo diré que el último consejero que entró con 120 votos. Pero Pues nosotros hicimos un trabajo de amigos, realmente la base fundamental de nuestro ejercicio político fue siempre la capacidad de trabajo que teníamos. Nos recorrimos las instituciones educativas, pero nos faltó un poco. Yo debo confesar también que después de esa frustración fue muy difícil querer volver a aspirar, y cuando me ofrecieron un equipo un poco más grande ya en la universidad, ser candidato a la representación de facultad, pues teníamos el temor de volver otra vez a perder, y lo superamos, y no nos quedamos solamente con la experiencia de que no lo logramos, sino que quisimos, por supuesto, hacer ese proceso. Pero sí, sacar 80 votos en su momento fue un tema que nos hacía sentir tan orgullosos, pero hoy cuando vemos hacia atrás, yo creo que empezar con 80 y ya ir en 2500 es un avance que le permite a uno valorar el proceso. Yo creo que el tema de hacer secundaria es difícil, ¿no? Porque convencer a alguien que vote por uno no es tan fácil. No es nada fácil, no es nada fácil. Yo siempre he dicho que una de las carreras más difíciles es yendo al punto el día de elecciones. O sea, un ciudadano desde que se levanta es un reto. Incluso un domingo, tú votas un domingo donde bien puedes quedarte en tu casa compartiendo con tu familia, si no estás muy interesado en estos ejercicios cuando sales a votar, entonces desde ahí ya empieza a ser un reto para quienes hacemos un ejercicio político como candidatos, y es inspirar a la gente que se levante muy temprano, que pueda irse a bañar y que empiece a superar obstáculos como el que si no tiene un medio de transporte, entonces pues o caminar a su punto de votación o pasar por la primera tentación, que es que alguien lo recoja para que lo lleve, de camino de pronto lo convenzan de votar por otra persona, y pues empezar de 80 ya
ir avanzando. Yo creo que eso es un ejercicio meritorio y un ejercicio meritorio que le reconocemos a todas las personas que se arriesgan y que no en vano uno llama a ese ejercicio lanzarse, ¿no? Se lanzan, dan un vuelco y logran un resultado. Firmes por Ibagué, cuéntenos la historia de qué pasó, porque usted dice que Ferro en su momento le dijo, bueno, prácticamente bájese del bus, pero usted tenía como 24 o 25 años en esa época. Inicialmente, esa historia que pronto algunos no conocen, quienes están viendo en este podcast, ¿qué pasó? Usted se lanza, hace 2 campañas al consejo, ¿qué sucedió? Un tema de eso a los oyentes, a los televidentes de Punto de Encuentro. Bueno, el proceso político se dio de la manera bonita. Mire, yo le creía, o le creo mucho de hecho al proceso ciudadano, porque nos parece que es un ejercicio que le permite a uno ir a la calle, recoger la firma, hacer esa tarea de cercanía, identificar las situaciones. Volvemos al momento de gratitud. Tengo una gratitud muy grande con Ricardo Ferro. Yo siempre digo que Ferro me puso a jugar a mí grandes ligas y esa llamada después la entendí como ese chispazo que necesitaba y como esa alerta de si no se mueve, pues hay otros que están queriendo estar donde usted tiene la posibilidad, y le apostamos a ese proceso. Desafortunadamente en su momento no se logró el objetivo con su aspiración a la alcaldía de Ibagué, pero inició Firme por Ibagué, se hizo realidad y se materializó, y hoy también para mí es un honor poder compartir un espacio en el Consejo de Ibagué con el coronel William Santiago, quien viene haciendo pues el ejercicio de representatividad al interior de Firme por Ibagué, lo ha hecho bien, tiene mucho claro, y por supuesto sigue respaldando y sigue siendo muy leal a la causa de Firme por Ibagué. Estuvimos una segunda oportunidad también en Firme por Ibagué, muy comprometidos con la causa de Firme por Ibagué, pero al finalizar, cuando se da la situación de que José Barrero, que era nuestro candidato a la alcaldía, pues diera un paso al costado, tuvimos la posibilidad de llegar a integrar un equipo político que tomamos la decisión de hacer, y fue el respaldo que le manifestamos a Andrés Fabián Hurtado en su momento para que fuera alcalde de esta ciudad. Y con mucha satisfacción, pues ahí ya uno empieza a ver los resultados del esfuerzo, los resultados del trabajo, y también por supuesto empezar a ver las victorias de otras personas como victorias propias. También es otro momento de aprendizaje muy bonito en nuestra vida. 2.444 votos. Así es. Exactamente, bueno, hay una coalición entre el partido de la U y el Nuevo Liberalismo. Y Colombia Posible. Y Colombia Posible. ¿Cómo se dio eso? Mire, Andrés, yo tengo que confesarle algo. Nosotros no vamos a volver a aspirar al Consejo de Ibagué. De hecho, habíamos casi que en su totalidad descartado la posibilidad de volver otra vez a hacer un ejercicio político electoral. Habíamos estado en cargos, y acá quiero hilar el haber hecho equipo con Andrés Fabián Hurtado, y fue la oportunidad que me brindó de iniciar su gobierno acompañándolo como asesor de su despacho, que posteriormente tuve la posibilidad de irme como asesor a la Secretaría de Infraestructura, de hoy tener la satisfacción de haber cumplido, y fue de haber integrado ese equipo que estructuró esos escenarios deportivos que quedaban haciéndole falta a la ciudad, que le estaba doliendo a la ciudadanía ibaguereña, y posteriormente terminar como director de grupos étnicos y población vulnerable y jefe de contratación de la alcaldía de Ibagué. Eso significó que la gente viera una cercanía con el gobierno local, que quienes hacían un ejercicio político pues nos vieran, además de con respeto, pues también con el temor significativo de que nosotros íbamos a llegar a una lista, pues a tener una opción muy importante de lograr un escaño. Y tocamos varias puertas, varios partidos. Y por una u otra razón no se nos dio el asunto. Y ya producto de una conversación con nuestro equipo, con nuestra organización política, tomamos la decisión de llegar al partido de la U. Y tomamos la decisión de llegar al partido de la U, aún siendo conscientes que el esfuerzo de llegar a un partido como el partido de la U, pues iba a tener que duplicarse o triplicarse quizás. Pero le creímos al equipo, le apostamos al equipo y tomamos una decisión donde hoy tengo que decir que hay mucha gratitud con Jaime Yepes, con la doctora Luli Porras, porque pues nos sostuvieron también.
el día que le cuento acá un cuento. ¿Y aquí no sale? Sí, acá no sale, pero además hoy también es con quien he hecho una muy buena amistad al interior del consejo, y es el día que conocimos quienes integraban la lista, estaba ahí Carlos Beltrán, y bastó solamente que definiéramos los números que íbamos a tener en la lista, y a los 15 20 minutos Carlos Beltrán lo que me iban a la lista. Entonces, hoy tenemos una amistad muy bonita también con Carlos, y hemos hecho, por la edad, por la generación, por las formas en las que pensamos, una amistad que yo creo que trasciende el partido, que trasciende el color, y que por supuesto, como con varios de mis compañeros, nos ha permitido también tener una afinidad para poder avanzar en los temas de trabajo. Camilo, ¿quién es su jefe político hoy por hoy? Mi jefe político es Andrés Fabián Hurtado. Ha sido un hombre a quien le admiro sus formas. Creo que mucho de lo que tenemos hoy políticamente se debe también a ese ejemplo que nos ha dado. Tuve la oportunidad de acompañarlo como funcionario de su gobierno, y posteriormente venía acompañándolo en su ejercicio político. Por hoy es el presidente del partido de la U en el departamento del Tolima, y yo quiero decirle algo: mire, uno no olvida las buenas formas, uno no olvida los estilos de la gente, y tanto en su ejercicio de gobierno como en su actuar político hoy he visto un hombre prudente, he visto un hombre tranquilo. Nunca, absolutamente nunca lo vi tratando mal a un subalterno como funcionario, siendo alcalde de la ciudad de Ibagué, y aún quizás teniendo menos, en el ejercicio de acompañar al jefe, es posible. Sí, la gente que a veces tiene oportunidades, con la gente que trata de entenderlos también, y yo creo que eso es una de las cosas también que hoy proyecta el liderazgo que nosotros tenemos, y por eso, por supuesto, también no solamente lo reconocemos como nuestro jefe, sino también como nuestro amigo, y eso también nos permitió tener un mayor sentido de pertenencia por las causas que se abanderan, por la organización política a la que pertenecemos, y por supuesto también a que todo pueda consolidarse en torno a los proyectos que nosotros tengamos, siempre en el marco del respeto con la gente, con los aliados, con los demás actores políticos. Hoy usted ocupa un cargo que es el presidente del consejo. Yo le pregunto al presidente del consejo, pero también a quien hace parte del partido de la U. Y es sobre Andrés Fabián Hurtado, quien usted hoy lo reconoce como su jefe político, pero Andrés Fabián Hurtado hoy es criticado por determinados momentos y situaciones que ocurren en la ciudad. ¿Qué decir a esos críticos que atacan hoy a Andrés Fabián Hurtado? Pues los gobiernos no son perfectos, ¿sí? Yo creo que nosotros vemos, compartíamos una experiencia haciendo gobierno justamente con Andrés Fabián, y en un simposio, en un encuentro de alcaldes a nivel internacional, me decía: Camilo, para mí un momento que marcó el encuentro fue escuchar al alcalde de Roma decir, o a la primera autoridad administrativa de Roma decir que no tenía los recursos suficientes para poder abordar todas las necesidades que tenía en la ciudad. Y él me decía: si en Roma no alcanza con el presupuesto que hay, a veces uno como gobernante tiene que tomar decisiones que respondan al mayor sentimiento que tiene la ciudadanía. Y yo creo que hoy eso es lo que tenemos que aplicar, no solamente en el ejercicio del gobierno que estamos teniendo actualmente, sino también de rescatar y reconocer a los gobiernos que han pasado. Cada quien ha intentado bajar su huella, y cada quien ha tratado de imprimir su estilo. Y por supuesto siempre hemos recibido con respeto, cuando hacen con respeto las críticas, porque siempre lo hemos dicho, uno a partir de la diferencia también logra comprender una óptica diferente de percibir la realidad. ¿Acierto o desacierto el tema de la 60? Hablando puntualmente a la hora del puente de la Ruta 60. Bueno, yo siento que acá es importante valorar también aciertos y desaciertos en ambos gobiernos. ¿Sí? Quizás de pronto valorar si fue un acierto o un desacierto haber lanzado el proceso en el momento que se lanzó. Habría que valorar si hubo un acierto o un desacierto frente a la postura que se pueda tomar de la decisión que tomó esta administración, pero por sobre todas las cosas de respeto por las decisiones que tienen los gobernantes. Y eso lo hemos manifestado de manera clara también, tanto en la decisión que tomó Andrés Fabián siendo alcalde para poder avanzar con ese proceso, que además de eso se requiere, independientemente de que sea un acierto o un desacierto, se necesita. Esta ciudad necesita tener más fuentes, un medio de comunicación. Yo decía que Ibagué tenía los únicos puentes representativos, eran el de San Juan y el de San Pedro.
¿sí? Necesitamos más vías, necesitamos más puentes, necesitamos mejorar la movilidad y por supuesto eso implica correr ciertos riesgos. A la gente le va a incomodar tener su calle dañada, a la gente le va a incomodar tener que someterse al trancón, a la gente le va a incomodar tener que tener polvero en su entorno, pero todo eso es necesario para poder construir desarrollo. Camilo, usted es un hombre joven, 34 años, pero hoy la ciudad ve una polarización entre barratistas, hurtadistas. De esta manera, ¿cómo afecta el desarrollo de una ciudad como Ibagué que aún vemos muchas falencias? Yo creo que eso afecta en la medida en la que no se tenga la capacidad de pasar la página y de querer seguir en un momento de gobierno, significar situaciones de campañas que hoy lo que vemos es a una distancia muy lejana, que son las regionales. Y yo creo que no solamente pasa o está pasando en la ciudad y en el departamento, sino que está pasando en el país. Y esa tendencia a polarizar, de generar caos, de generar crisis, uno sí tiene que achacársela a quien hoy está al frente del gobierno nacional de alguna manera. Y yo creo que han venido siendo las réplicas en las regiones de cómo se vienen dando esos fenómenos de polarización en el país. Yo lo que sí siempre he tratado es de ser muy respetuoso con las opiniones de la gente y de tratar de encontrar puntos de encuentro. Es normal que en una campaña hayan ganadores y hayan perdedores, pero lo que no es normal es no pasar la página, lo que no es normal es no aprender de las derrotas, lo que no es normal es quedarse atacando, lo que no es normal es generar fijación a los gobiernos. Lo que no es normal y no podemos normalizar es que en torno a esas situaciones los únicos afectados sean los ciudadanos. Esos ciudadanos que están esperando que la inversión llegue, esos ciudadanos que están esperando algo por parte de los gobernantes. Y por eso el llamado tan contundente que nosotros siempre hicimos. Independientemente que se haga mal o que se haga bien, lo importante es que la gente tenga y vea la capacidad del gobernante de imprimir voluntad política para generar inversión. Y eso es lo que hoy necesitamos dejar en la espera. ¿Cómo le va con Yolanda? Muy bien. La señora alcaldesa de Ibagué es una mujer que se ha ganado mi respeto, que se ha ganado mi cariño, pero que también se ha ganado el afecto de mi entorno cercano, de nuestro equipo, y por supuesto es una mujer con la que compartimos casa política, y eso hace que la responsabilidad sea aún mayor en acompañar las decisiones, pero también, Andrés, no crea usted que no tenemos que buscarla decirle que no está caminando bien. Y por supuesto en torno a eso también respaldar las decisiones que en el día a día ya tengan que tomar con la única finalidad de que ese nombre que va a quedar grabado en el mármol de la historia de esta ciudad sea recordado por haber hecho cosas buenas. ¿Qué le ha dicho usted que no está haciendo bien? ¿Qué le he dicho yo que no está haciendo bien? No, yo creo que de pronto la comunicación con algunos de sus funcionarios y particularmente, digamos que eso responde a la queja de la ciudadanía, ¿sí? Funcionarios que quizás quieren ser muy técnicos, pero se olvidan que el ejercicio político se hace con la gente, que el ejercicio político no es solamente un ejercicio electoral, sino un ejercicio de escuchar a la ciudadanía, de identificar las problemáticas de la gente, de ir al territorio y de brindar soluciones. Y sí, le he tenido que decir en ocasiones de algunos funcionarios que quizás no están escuchando a un consejo que es la junta directiva del municipio, pero también algunos líderes que se nos acercan a manifestarnos que en reiteradas ocasiones no han sido escuchados o inatendidos. Camilo, usted es uno de los concejales que tiene mayor proyección en la política de Ibagué del departamento. ¿Aspira usted a llegar en algún momento a la asamblea? Y dos, ¿cómo cambia esa visión de ese camino hacia el político tradicional? Bueno, Andrés, yo creo que acá también es importante decirle a la ciudadanía que estamos dando pasos firmes y en esos pasos firmes nosotros no podemos cambiar el ritmo y distraernos. Hoy estamos concentrados en hacer una buena presidencia, hoy estoy concentrado en ser un buen concejal, hoy estoy concentrado en que mis electores se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, pero también nos vean coherentes con lo que estamos pensando y con lo que dijimos en campaña. Dios y la gente nos permitirá a nosotros seguir labrando camino y por supuesto que apostándole a los procesos
es importante continuar avanzando, continuar creciendo. Ya hemos abierto camino para quienes hacen política de manera diferente, para quienes han venido luchándosela, para quienes vienen de muy abajo, para quienes vienen esforzándose. Y eso yo creo que tiene que ser la tarea que nosotros hagamos en nuestro ejercicio político. Eso nos ha hecho diferentes, eso nos ha permitido hoy que nuestros electores sean nuestros amigos, pero también sean nuestros defensores, pero también sean esas personas que se enamoraron de un proceso, que esos mismos amigos nuestros sean los que se encarguen también de alimentar unas proyecciones que de ninguna manera nos vamos a creer. Yo siento que nosotros no nos olvidamos de dónde venimos, pero tenemos claro para dónde vamos. Eso hace que tengamos un ejercicio de humildad constante todos los días, que sigamos saludando a Parra cuando llegamos a la alcaldía, a Nidiecita González cuando está debajo de mano, que reconozcamos el trabajo de quien nos atiende y nos sirve con un café, con tener la oficina bonita, con el que está afuera limpiando la calle, para hacer de esto. Yo creo que la ciudad no solamente que soñamos, sino que nos merecemos. Y hoy ya con un hijo también la responsabilidad es mayor, porque tenemos que dejarle un mejor camino a esas nuevas generaciones que vienen. Pero el siguiente paso sería la asamblea. Estamos construyendo, yo siento que estamos construyendo, y si de pronto los tolimenses ven la capacidad a partir de lo que hagamos acá y nos permite llegar a otros espacios, pues nosotros no vamos a estar esquivos. Depende mucho de los cálculos políticos, de hoy el respaldo de una organización y de las formas en las que también nosotros podamos integrarnos al equipo de trabajo que tenemos en sus proyecciones. Hoy la ciudad, y hablemos de Ciudad Camilo, es inseguridad, se habla de la corrupción, se habla de desempleo. ¿Cómo trabajar esos temas que tanto aquejan al ibaguereño, a la ibaguereña? Mire, son temas bien complejos. Cuando uno expone su trabajo, cuando muestra cifras, en la generalidad de pronto sea muy escandaloso, pero cuando vamos a ver la particularidad y nos damos cuenta que de entrada la contratación en lo público funciona y opera de una manera totalmente distinta a como se da en el sector privado, pues ya uno empieza a decir, venga, pero pues es que al señor de la empresa le cuesta 500 millones para inventar una vía y no entiendo por qué en lo público cuesta 700. Los tiempos no son los que uno esperaría que fueran, y también digamos que entender el ejercicio contractual de la manera en la que nosotros lo hemos podido abordar, pues también es permitirnos saber que en el día a día lo que se viene tratando de blindar con todas las reglamentaciones que hay es justamente que cada vez haya menos lugar a la corrupción, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ser también una bandera y una claridad. Aquí el político que esté pensando en hacer política para embilletarse, yo creo que tiene que retirarse de esta vaina y convertirse en empresario. Aquí el político que esté tratando de buscar negocio en cada una de las cosas que encuentra para solucionarle a los ciudadanos sus aquejos, tiene que dedicarse a otra cosa. Hay situaciones que le aquejan muchísimo a los ibaguereños, pero yo creo que también vienen siendo infundadas y alimentadas por el odio de los extremos políticos que se vienen construyendo, y esa misma polarización, no solamente entre una casa política y otra, sino que ya empiezan también a caer en el juego otros sectores políticos que pretenden llegar a la escena, y hoy han encontrado un escenario polarizado, que tienen que llegar entonces también a terciar y buscar a través de críticas, de odios y de situaciones muchas veces muy infundadas un protagonismo en un ejercicio político. Hoy tiene 34, el 20 tiene 54. Una obra, una acción que usted ya quisiera que me recordara en ese momento. Bueno, yo quiero que me recuerden como un hombre público, como un hombre como el que siempre hemos mostrado afuera, un hombre que puede caminar con la frente en alto, un hombre que puede mirar a los ojos a la gente. Y lo más importante es que en 20 años, cuando estemos haciendo un ejercicio de reflexión hacia el pasado, podamos seguir teniendo las manos limpias. Aquí nos hemos dedicado a trabajar por esta ciudad. Si yo, la vida y la gente tuvo la oportunidad de trabajar por el departamento, por el país, quiero que el recuerdo que tenga la gente de nuestra seriedad, de lo que nos enseñaron en casa, de que siempre fuimos y honramos nuestra palabra,
de lo que nos enseñaron en casa, que nunca encontramos un límite, que nunca encontramos una barrera, que siempre lo superamos, pero lo hicimos bien, porque eso es lo que nos enseñaron, que no hay que tomar el camino fácil, a veces hay que esforzarse, hay que aprender a amar el obstáculo que encontré en el camino, a entender de esa situación adversa que se debió vivir, y yo creo que nos recuerden como personas serias, como personas humildes, pero como personas con un buen corazón, va a estar perfecto. ¿Fue usted deportista, tapó el futsal? ¿La política es como el futsal? La política es como el deporte, ¿no? En la política hay que ser disciplinado, en la política hay que tener lecturas, en la política hay que tener tiempos. Tuve la oportunidad de integrar la selección Tolima de futsal como arquero de futsal y lo hacíamos muy bien. Hay que decir que usted no viene a tapar nada acá. Acá no venimos a tapar nada, por el contrario, acá venimos a evitar que le hagan goles a los ibaguereños. Y yo creo que del ejercicio deportivo y del liderazgo también que teníamos en la cancha, lo tenemos hoy también en la ciudad. Y es importante que la gente pueda tener esas visuales claras. Siempre he dicho que el ejercicio de campaña particularmente es una carrera de fondo, donde hay que empezar con fuerza, pero hay que en algún momento mantener un ritmo, saber recuperar y poder tener buen reloj. Y finalmente, ese Camilo de los 15 años, hoy le diría, sigan el proceso político. Claro que sí, mire, hoy el Camilo de los 34 al Camilo de los 8, de los 16, de los 15, de los 20, de los 23, incluso ese Camilo de los 28 le diría que vale la pena, que valió la pena cada esfuerzo, que va a valer la pena más adelante, que va a valer la pena cada frustración, que va a valer la pena cada lágrima, que va a valer la pena cada situación difícil. Camilo Acevedo, muchas gracias. Presidente del Consejo de la Ciudad de Ibagué, un hombre con mucha protección, seguramente irá a la asamblea, aunque no se quiso comprometer, pero, ¿por qué no? Hablamos de 20 años, tal vez sea alcalde de la Ciudad de Ibagué, esperemos que suceda. Muchas gracias por estar en Punto de Encuentro. Andrés, a usted muchas gracias por este espacio tan bonito donde pudimos mostrarle a la gente un poco más de lo que ven a través de una transmisión de sesión del Consejo, de que nos hayan podido escuchar. Y como siempre, las puertas de donde estemos siempre van a estar abiertas para la gente, para poder atender y para llegar al corazón. Yo creo que hay que llegar siempre al corazón y invitar a que yo creo que si hay algo que cuidar es el corazón, porque como dice la Biblia, él emana la vida.